Hola, en este episodio estuvimos hablando de un tema bien importante, ¿verdad? Especialmente estos últimos meses, estuvimos hablando de las ITS, del VIH, si es verdad o no es verdad el mapa ese que había por ahí del brote de VIH. Así que quédate para que nos escuches y te informes, porque información es mejor que el miedo. Esto es Por Dónde Empezar Talking Sex. Un espacio donde rompemos los silencios que rodean nuestra sexualidad. Listas para hablar de todo lo que siempre quisiste saber, pero nadie te explicó. Sin filtros, sin tabúes y sin juicios. Empecemos por aquí. Hola, mi nombre es Yuisa. Mi nombre es Yashira. Y estamos aquí en otro episodio de Talking Sex. Yo solitas por fin, porque no. Y siento que ha pasado un montón de tiempo desde que no nos sentábamos nosotras dos. Creo que la última vez fue el episodio con Nivia, ¿no? Exacto. So, ha pasado un tiempito desde que grabamos eso. Pero estamos súper emocionadas de estar aquí de nuevo. Yes. Antes de comenzar, siempre es súper importante recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, específicamente en Instagram, que es donde más activas estamos subiendo contenido. Nos pueden seguir allá como Por Dónde Empezar PR. Y que recuerden suscribirse aquí al canal de YouTube de La Referencia PR. O si nos están escuchando en Spotify, pues que recuerden, creo que en Spotify nos pueden dar follow también, si no me equivoco. Nos pueden dejar un review, compartir el podcast si les gusta. Así que nada, todo eso es súper importante recordárselo, pero ya ustedes lo deben saber. Exacto. Entonces, antes de ir al tema de lleno, obviamente siempre en estos episodios es importante recordarles que tenemos una colaboración con Capela. Yes. Ahora mismo o cuando gusten pueden pasar por capela.love y comprar cualquier juguete sexual, lubricante, productos para limpiar sus juguetes, diferentes cosas. Y que es súper importante, utilicen el código Por Dónde Empezar para un 15% de descuento. Period. Y que se queden hasta el final de este episodio, porque siempre en todos los episodios míos y de Yashira vamos a estar integrando algún review de algún juguete de Capela para que conozcan nuestra experiencia con los productos, porque más allá de simplemente recomendárselos, pues hablarles de nuestra experiencia, así que quédense hasta el final para eso. Por favor. Y bueno, cuéntanos del tema de hoy. Es un tema que es muy necesario hablar, estamos súper emocionadas, ya lo habíamos tocado por encima en otros episodios, pero aquí vamos de lleno. Sí, lo habíamos tocado, como dice Luisa, en otros episodios, porque pues es un tema que es totalmente parte de la sexualidad. Y de por sí queríamos sacar hace tiempo, obviamente, un episodio que fuera dedicado completamente a este tema, pero creíamos que era muchísimo más pertinente en estos tiempos, porque las redes sociales han estado inundadas de esta noticia, entre grandes comillas, de un mapa que indica que hay un aumento en las personas que tienen VIH. ¿Verdad? Entonces se desató un debate en las redes sociales en donde pues sí había un poco de todo, pero por lo menos... Y yo siento que fue de momento, sí, como muchas publicaciones sobre esto a la vez, pero ninguna muy profesional que digamos, era todo como bien, como post al garete de la gente. Bien informal, súper eso mismo, yo vi esto y lo comparto. Exacto. Y obviamente salieron a flote, pues yo siento que como pasa, muchos comentarios que son totalmente pues desinformados, que vienen desde pues también mucho estigma, muchos prejuicios, y queríamos tomarnos este espacio entonces que a pesar de que queríamos, vuelvo y digo, como que sacar un episodio fuera con esta muchísima más intención de informar y de desmentir la famosa tablita esta que está en redes sociales del aumento de VIH, que es totalmente falsa. Sí, y vamos a estar haciendo referencia quizás en diferentes puntos de este episodio a una entrevista que vimos en el programa de Tele 11 en la mañana. Ahorita vamos a estar hablando sobre eso, pero fue un video que yo creo que me gustó mucho ver que en un medio de circulación nacional, por llamarlo así, estuvieran tocando el tema, que llevaran unos recursos, ¿verdad?,
adecuadamente informados. Sí. Hablar las cosas sin tabú, a desmentir todo esto que está corriendo en las redes. Así que ahorita como que quiero ir a varias cosas que ellos mencionaron que me parecieron súper importantes. Exacto, pero nada, aparte obviamente de hablar del VIH, queríamos como quieran hablar en general de la verdad, de los estigmas que hay alrededor de la ITS, de las infecciones de transmisión sexual. Bien importante esta aclaración, lo hemos hecho en otras partes, ¿verdad? En otros episodios también, que no son enfermedades de transmisión sexual, ya no se les llama así. Antes también se le llamaban enfermedades venéreas, muchísimo menos se les llama así, son infecciones. Y pues en Puerto Rico, las 5 infecciones más comunes que hay actualmente es la clamidia, la sífilis, la gonorrea, el VPH, el virus papiloma humano y el herpes genital. Son los tipos de infecciones más comunes en Puerto Rico, pero es importante que todas son tratables o curables, que ese es el mantra también en todos nuestros episodios. Incluso, yendo con eso mismo de tratables y curables, incluso el VIH, que es obviamente quizás el más estigma que carga, aunque todas las demás también, pero sabemos que el VIH obviamente, al tener un contexto histórico de momento haber habido un boom de muchos casos, de muchas personas que murieron en su momento, etcétera, etcétera, es importante hablar sobre que en este tiempo en el que vivimos, afortunadamente existen tratamientos incluso para el VIH y que las personas que viven con VIH pueden vivir vidas perfectamente saludables, vidas sexuales perfectamente normales, porque existe este concepto de que el virus cuando es indetectable es intransmisible. Y eso es algo que yo entiendo que también lo habíamos hablado cuando hablamos en el otro episodio de ITS. Pero eso es algo súper importante y que quizás mucha gente o no sabe o no comprende. Y que lo que significa es que una persona puede vivir con VIH, pero tener un tratamiento que lo lleve a no contagiar a nadie, aún teniendo sexo sin protección. O literalmente cero. 0%. O sea, y no aquí... No es como el condón, que tiene 1% de probabilidad de que al fin y al cabo tú puedas, ¿verdad?, contraer o quedar embarazada. Literalmente es 0%. So, nada, como que queríamos empezar hablando, pues, obviamente, ¿verdad?, que son las ITS, los estigmas que hay alrededor de las ITS, lo normal que debe ser conversar de esto, porque esto es parte de la sexualidad en el momento en que tú empiezas a estar activo sexualmente, incluso desde que te besas, es parte de la responsabilidad sexual que tú tienes que adquirir, parte de esa salud sexual, de informarnos, de entonces ver qué métodos preventivos podemos, ¿verdad?, tomar para no contagiar ni prevenir la ITS. Pero entonces también hay que tener una conversación de qué pasa después de contraer las ITS, porque, repito, es parte de la sexualidad. O sea, la gran cantidad de personas en el mundo que al fin y al cabo, por una vez en su vida, lo más seguro contraen una ITS, es súper normal. Incluso cuando hablamos de infecciones que son hasta no detectables, que no muestran síntomas, como el herpes, o incluso la clamidia no muestra síntomas. So, es bien importante. Que también eso aumenta, como que yo siento que la importancia de uno tener la responsabilidad de simplemente hacerse las pruebas, más allá de tú pensar si tienes o no tienes algo, de que con quién tú has estado y quitarte los estigmas de, ay, no, es que con las personas que yo he estado son esto, son lo otro, no importa. Y esto no es cuestión de que si se ve limpio o no se ve limpio, los discursos no deben ir alrededor de la limpieza o de los aspectos, porque la ITS... Ni sobre la cantidad de si esta persona se ha acostado con muchas personas, hay más posibilidad, porque es que ni siquiera eso. O sea, una persona que tú una vez nada más que te acostaste con una persona, estás en riesgo de contraer una infección, y eso no te hace ni más persona ni menos personas que las personas que entonces tienen diferentes o múltiples parejas sexuales. Así que hay que ser diligentes con las pruebas de ITS. Entonces siento que sí, que hay que dejar de estar hablando desde el miedo, porque en el final, si no estamos siendo diligentes con las pruebas, tú no puedes tener, y hablo más
de la cantidad de verdad de posts que vi en Facebook de la gente que habla de tanto del miedo, pero no son nada, o sea, no se han hecho una prueba lo más seguro en su vida de las infecciones porque piensan que son inmunes a eso. Creo que hay que empezar a dejarle estos discursos de lado y cuando entonces empieces a ser responsable, entonces tú puedes tener una conversación de ITS. Si no, realmente no tengas opiniones. Ese es mi hot take. Sí. No, y volviendo un poco al tema de lo de las estadísticas y la cuestión del miedo, algo que leí en un post de Facebook que me gustó mucho, era que mencionaba que hablar sobre las estadísticas sin brindar un contexto sobre ellas Exacto. es algo súper irresponsable. Y particularmente lo que estuvo pasando y se estuvo regando en las redes en estos días, que era literalmente una foto de un mapa con las regiones de Puerto Rico y unos números de 1000 y pico por cada región, básicamente, o más, alegando un supuesto aumento, un supuesto brote de VIH en Puerto Rico. Pues en la entrevista que estábamos hablando, y que quiero mencionar los nombres de los recursos que estaban hablando porque siento que dieron información muy apropiada, fue el doctor Luis Xavier Mayor, que es un epidemiólogo, Ronaldo Andrés Vázquez, que es un activista que también es una persona que vive con VIH, y el doctor David Coto, que es infectólogo en la organización PR Concra, dándoles ahí la debida pauta. Ellos explicaron de que estos números no reflejan un aumento, sino que reflejan simplemente la cantidad de personas que se han diagnosticado con VIH a lo largo de la historia en Puerto Rico en los últimos... ¿Cuánto? 40 y pico de años probablemente. Y de hecho Yashira hizo el ejercicio de buscar las estadísticas más detalladas, desglosadas por año, y lo que se ve, y según también ellos lo explican, es que ha habido un aumento estable, por llamarlo de alguna manera. Exacto, ni siquiera un aumento. Literalmente, en los últimos 5 años, las estadísticas se han mantenido igual. Ellos lo mencionan. Sí, que la cantidad de personas que se diagnostican anualmente suelen ser similares año tras año. Exactamente, no hay ningún aumento, no hay nada, las cantidades son... Y es más, decimos últimos 5 años, pero desde muchísimo más, las cantidades han bajado. Y es 300, 400 personas que se ha mantenido estable. Por eso al principio mencionamos, o sea, es mentira, las tablas, el mapita es totalmente mentira, no hay ningún brote sucediendo y el pánico debería de y que pasar. También es importante, otro aspecto de contexto sobre las estadísticas, es hablar sobre las maneras de contagio del VIH particularmente, que la mayoría de los casos en Puerto Rico son más bien por contagios a través de compartir agujas y este tipo de prácticas, y secundariamente pues por interacciones sexuales. Y esto simplemente añade contexto al por qué no podemos simplemente hablar de números con pánico sin explicar. Exacto, que eso es otra cosa, que en los números, ¿verdad? Si buscan las estadísticas, esto no es como que sea inaccesible. Usted va al Departamento de la Salud y sale las estadísticas que hacen anualmente presentando y no solamente con el VIH, sino también con las infecciones de transmisión sexual. Y pero el número engloba generalmente personas que han contagiado VIH por sexual, ¿verdad? De forma sexual, y las de jeringuilla. Y creo que también incluye, eso tendría que después corroborarlo, pero creo que incluye también los menores que nacen con VIH, ¿verdad? Porque es transmitido por sus madres. Que incluso también en una parte de la entrevista mencionan que los contagios de madre a hijos durante el parto también cada vez son menos frecuentes, porque ahora existe, como parte del protocolo de los embarazos, se le hace prueba a las mujeres embarazadas de VIH para, en caso de que haya un positivo, iniciar un tratamiento antes del parto, incluso prevenir ese contagio de una madre o un hijo. Exacto. O sea que yo siento que al fin y al cabo, al punto al que queremos llegar con este episodio, y no es que no estoy cerrando por si acaso, pero recalcando, es que siempre la información nos va a llevar a mejores lugares que el miedo, y que hablar de estos temas, pero de una manera informada, abierta, dando el contexto de los números, pues va a ser siempre más productivo que simplemente dar un mensaje de miedo de que hay un brote, tengan cuidado por ahí, que la gente que es infiel, que tengan cuidado, como que estos comentarios tan prejuiciados. Sí, Dios mío. Y wow, o sea, de verdad que uno ve unas barbaridades en las redes.
Sí, no, queríamos entonces pasar a un poquito más las redes sociales y en efecto como que la cantidad de mensajes es ridícula, especialmente en el tema de la infidelidad, porque yo el primer post que vi acerca de esto era, viste, tengan cuidado, o siempre como que el tema es ese, tengan cuidado, viste, no vayan de persona en persona, y es como para mí es ridículo, deberían, y yo puse un post de Facebook como una señora, una doña, pero yo creo que la conversación tendría que ser dejar de ser personas infieles por el hecho de dejar de ser infieles. Exacto. Ajá, no por miedo a que hay por ahí, ¿sabes? Como que debemos dejar de ser personas cabronas. Y, por no serlo, y punto. Ajá, y no tenerle miedo, o sea, ¿sabes? Como que no pensar en el miedo a las infecciones, porque al fin y al cabo, eso es un tema aparte. Tú, desde que estás interactuando sexualmente, como dije, tienes que tener una responsabilidad sexual, tienes que tener salud sexual. Especialmente entonces, si vamos a hablar de que vas a ser infiel, Dios mío, tengan en consideración las personas con las que están también. De verdad, eso es como que un tema que para mí me encandila. Pero, ¿encandila se dice? No sé por qué salí con eso. Pero suena bien en candila. Si no es una palabra, me gusta para añadirla al diccionario. Nada, ¿verdad? Como que me molesta porque es como que bien innecesario esos discursos. Y nada, que obviamente yo sé que tenemos que hablar de esto, que esto viene desde la misma educación que tenemos en las escuelas, que es totalmente nula, y la poca es desde el miedo. Con los collages y todo eso horribles, como que esas horribles clases que simplemente no ayudan en nada, o sea, no te dan ningún tipo de información entonces de realmente cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual o qué hacer después que contraes una infección, qué significa. Y saber que no se acaba el mundo aún si contraes alguna. Como que comprender que también que las cosas han cambiado. Quizás hace 20, 30, 40 años las cosas eran sumamente diferentes ahora en términos de los medicamentos, los tratamientos que existían, por ejemplo, quizás para el VIH y también para otras ITS, pero lo que quiero decir es que es importante entender que ya esto no es una sentencia de muerte, que no es una marginación de la sociedad, sino que mira, las personas que son diagnosticadas con VIH responsablemente acuden a sus tratamientos y van a vivir perfectamente saludables. También la conciencia de que existen medicamentos para prevenir contagiarse con VIH en personas que pueden estar a riesgo. Eso es otra conversación que es súper importante tenerla, que existe el PrEP, que son medicamentos que una persona lo puede tomar para prevenir contagiarse si llegara a entrar en contacto con una persona positiva a VIH. Exactamente, hay que ser diligentes con eso, no estamos siendo diligentes, estamos teniendo diciendo muchas cosas y no hay ninguna diligencia. ¿Cuántas personas tienen el puesto la vacuna del virus papiloma humano? ¿Cuántas personas, cuántos hombres han puesto esas vacunas cuando son los portadores del virus? Así que vamos a empezar a tener esas conversaciones. Debería haber educación sexual en las escuelas integral que incluya estas conversaciones. Que cabe destacar sobre la vacuna. En su momento esa vacuna siempre ha estado como que muy promocionada para ponerse en la adolescencia y sigue siendo así, pero de ciertos años para acá se aceptó que se la continúen poniendo personas hasta 40 y pico, no sé si 50 y pico de años, si es que en su momento de adolescencia no se la pusieron. O sea que esto es algo que es nuestra responsabilidad informarnos sobre ello y movernos a aprovechar estos adelantos que tenemos en la medicina que nos dan la oportunidad de tener una sexualidad más libre, más saludable, de cuidarnos nosotros y también las personas con las que compartimos sexualmente. Para las personas que son padres también, la exhortación a ponerle esa vacuna a sus hijos en el momento en que se recomienda sin prejuicio, sin pensar en que, ay, pero es que ella es una nena, ¿cómo yo le voy a estar poniendo algo que tiene que ver con sexualidad? Mira, pero es que tú estás previniendo algo que en su momento va a llegar. Exactamente. La sexualidad va a llegar. Pues, ¿por qué no, verdad? Regalarle esa oportunidad particularmente a las niñas de protegerlas contra no sé cuántos tipos de cáncer que se dan a causa del virus de papiloma humano. Literalmente. A que es hablar de todas las formas que se pueda prevenir ¿verdad? Las infecciones.
pues vamos a tomarla. No es cuestión de hacer el morbo ni de sexualizar nada. Es tomar las medidas preventivas porque esto no es como que, no sé, nunca lo va a hacer. Las personas, la mayoría de las personas vamos a llegar a tener interacciones sexuales. ¿Por qué no entonces empezar a prevenirlo? Por eso es importante la educación sexual en la escuela, Dios mío. Y que mi otro hot take es que si le tuviéramos tanto miedo a los embarazos como las infecciones, también habría muchísimos menos niños en el departamento de la familia sufriendo, o menores en familias que con padres, madres que no ejercen sus paternidades o sus maternidades adecuadamente y están sufriendo. Pero ese es súper un hot take. Incluso tú dices eso y obviamente los embarazos sigue siendo algo bastante relacionado, pero uno de los estatus que vi que me gustó mucho hacía incluso la comparación de esta cuestión del miedo con el VIH, lo comparaba incluso con condiciones como la diabetes o hasta el cáncer, que son particularmente la diabetes, que está tan atada, por ejemplo, a nuestra alimentación, a los estilos de vida sedentarios, todo eso. Esta persona hablaba sobre cómo no nos paniqueamos de que nuestra gente, nuestra sociedad no se está alimentando lo suficientemente bien, no se está ejercitando lo suficiente como para prevenir enfermedades tan complejas como la diabetes. Eso no nos paniquea, eso no nos alarma, esos aumentos no nos llaman la atención y no los hablamos en las redes. Pero como esto está asociado a la sexualidad, porque por ejemplo ahorita hablábamos de los contagios por jeringuillas, pero no, el estigma siempre está puesto en la sexualidad. Y siempre pensamos en que el aumento en VIH es porque la gente está por ahí correteando al garete. Pues mira, no, hay que como que contextualizar las cosas, tener una visión más amplia de todos estos temas y siempre irnos por la opción de la información antes que el miedo. Exacto, y yo creo que como último comentario, ¿verdad? Yo digo, tengan cuidado, de verdad, o sea, tengan cuidado cómo se expresan, tengan cuidado cómo hablan. Ustedes no saben, porque vuelvo y digo, ustedes no saben lo común que es tú contraer una infección de transmisión sexual y gente a tu alrededor que entonces no ha tenido la confianza de decirte por los mismos comentarios que ve o etcétera, por la vergüenza, el estigma social. Entonces de momento que vea comentarios que hacen en Facebook y eso los triggeré tan brutal y la forma en que hayan contraído, y esto tampoco es como que una razón por la que tú no vas a juzgar a esta persona, o sea, whatever. La cosa es que muchas personas a lo mejor contraen infecciones también a través de violaciones o abusos sexuales. So, tú no sabes también, sabes, como que cómo eso pueda detonar a las personas. Y lo que estaba diciendo antes es que eso no puede ser la razón por la que tú digas, no, pues en ese caso, pues es bendito. Exacto. No, porque las personas que tienen una vida sexual activa, no importa, ¿sabes? No deben ser juzgadas, no deben ser estigmatizadas, no deben ser consideradas que son un asco, por favor. O sea, eso, por favor, estamos en el 2025. O sea, tengan cuidado en cómo se expresan, porque usted no sabe qué familiar, qué amiga, qué amigo, usted, qué amiga tiene en su círculo que esté pasando por estos procesos. Y si estamos hablando tanto de salud mental, considere eso en su lista de las cuestiones que pueda afectar la salud mental de las personas, porque la cantidad de personas que les pasa mucho a las personas que tienen VIH, que piensan en el suicidio por el estigma social. Que lo peor de, ¿verdad? Y usted haga su research y va a ver que tenemos que le estamos diciendo lo correcto. Lo peor en estos tiempos, lo peor que vive una persona con VIH es el estigma. Exacto. Y todas las infecciones, a veces ni siquiera las infecciones más allá que los síntomas, siempre lo peor es el estigma. El estigma social, eso impacta más que la propia salud física, literalmente. Tengan cuidado, sean más empáticos, sean más compasivos, tengan abiertas las conversaciones y hagan la diligencia de hacerse sus pruebas, vayan a hacerse sus pruebas, incluso estando en relaciones, porque la cantidad, entonces si están hablando tanto de infidelidad, vayan a hacerse sus pruebas estando en relaciones amorosas, perdón. Así que nada, yo creo que eso. Caso cerrado. Sí. Vamos a ver un cortecito aquí un momento, pero ahora venimos con el review de Capela, no se vayan. Well, ahora sí, pues entonces. On a happier note. Vamos entonces a dar el review del juguetito, juguete sexual que vamos a estar. ¿Cómo es review en español? Se me acaba de ir la palabra. Sí, whatever. Reviewando en este episodio. Nada, es la balita. Yo creo que este es uno de los juguetes como que sexuales más
creo que es maybe más conocido, como que, y también porque es el de los más fáciles, como que las balitas, porque, ¿verdad? Las personas que nos están viendo en YouTube, generalmente le decimos balitas porque se ven de esta forma. Hay algunas que a lo mejor tienen una puntita. O son más largas, son más largas, pero en general esta es la forma, ¿verdad? Del juguete sexual. Las balitas son excelentes también para personas que son que están empezando, que quieren explorar con algún tipo de juguete sexual pero no saben por cuál y no quieren que sea intimidante. Esto es perfecto, esto es pequeño, y entonces pues tiene usualmente un tipo de vibración. No sé si ese no sé si tiene solamente uno. Sí, tiene más que uno. Generalmente tienen uno, pero hay otros que obviamente pues tendrían el feature de tener a lo mejor 2 o 3 vibraciones. Usualmente no mucho porque la cuestión es que es bien para principiantes. Pero también funciona para las personas que ya tienen experiencia. Siempre es refrescante regresar a un juguete pequeño que simplemente es como que quieres salir de eso en la noche o en la mañana antes de empezar el día. Mira, una balita excelente. Y yo siento que va como que just to the point, a donde sea que tú quieras estimular. Puedes explorar estimulación en diferentes partes del cuerpo con ese tipo de juguete. Específicamente creo que no lo tenemos bueno, no lo tenemos, yo digo específicamente creo que no lo tienen disponible en Capela, pero les vamos a dejar por aquí en YouTube unos screenshots de otros modelos que sí están disponibles y que son, ¿verdad?, similares, para que si alguien está interesado en explorar, pase por allá con el código de descuento, que es por donde empezar. La página es capela.love. Exactamente. Así que nada, en verdad es como que excelente porque es travel size también, que te lo puedes llevar. Particularmente aunque quizás no es el que van a estar consiguiendo en Capela, pero particularmente es con batería. Así que lo menciono para que tengan también idea de que existen diferentes tipos de juguetes, tanto recargables, con batería. La mayoría de ellos son waterproof. Así que todo eso son features importantes. Exactamente. So, nada, en verdad, como que ese es bastante como que el resumen y el review de este juguetito, que volví digo, súper sencillo, bien easy going, en verdad. Yo creo que low-key es de mis favoritos, como que, como que, como dice, nunca te falla. Exacto. Como que sirve para todo. La vieja confiable. Exacto. So, eso. Pues nada, ya hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Yes. Esperamos que les ayude a iniciar conversaciones con la gente a su alrededor sobre estos temas. Recuerden seguirnos en Instagram, particularmente como Por Donde Empezar PR, suscribirse al canal de YouTube, escucharnos en Spotify y todo eso. Así que gracias. Bye. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. También síganos en todas nuestras redes sociales como Por Donde Empezar PR.